Hubo una época en que Honda decidió crear una moto sin límites y nació la CR500, un monstruo de dos tiempos, con más fuerza que sentido común. Una patada que podía romperte la pierna y una aceleración que te dejaba sin aire. No era una moto para cualquiera, era una prueba de coraje. Los que la domaron la recuerdan como una bestia indomable. Los que no, todavía la sueñan en pesadillas. Hoy revivimos la leyenda de la Honda CR500, la moto que no se manejaba, se sobrevivía. Año 1984. El rock sonaba en los cassettes, los pantalones eran más ajustados que los frenos de tambor de una Vespa, y Honda estaba en modo vamos a dominar el mundo. Ya lo había hecho con la CR250, una moto que reinaba en motocross, pero querían más. Querían el título de la más poderosa del planeta, y así nació la CR500R, una moto que no era para humanos, era una declaración de guerra. Un bloque monocilíndrico de 491 centímetros cúbicos, dos tiempos, refrigerado por aire, capaz de entregar más de 60 caballos de furia inmediata, sin suavidad, sin progresividad, sin perdón. Era tan potente que en las primeras pruebas, los pilotos de fábrica la describieron como intocable, literalmente. No podían mantenerla recta. Honda tuvo que retocar el encendido, el carburador y hasta el escape, para que los pilotos no salieran catapultados. El corazón de la CR500 era un monstruo, un pistón tan grande que parecía una lata de atún, subiendo y bajando con violencia pura. Cada explosión era como un pequeño terremoto bajo tus piernas. Ese monocilíndrico de 491 centímetros cúbicos era una obra maestra de brutalidad, un motor de dos tiempos, refrigerado por agua, con una relación de compresión tan alta que si lo mirabas mal, te devolvía una patada. Literalmente, entregaba más de 60 caballos a un régimen en el que muchas motos modernas ya estarían pidiendo piedad. Y lo mejor, o peor, era cómo lo hacía. Nada. Y de repente, todo. El poder llegaba en un golpe seco, una muralla invisible que te empujaba hacia el horizonte. Si no tenías la muñeca fina, la moto decidía por vos, y la mayoría de las veces decidía que ibas a volar. Era famosa por su kickback, la maldita patada de rebote. Un fenómeno tan temido que muchos pilotos desarrollaron rituales casi religiosos antes de arrancarla. Había que alinear el pistón en el punto justo, usar el descompresor, dar media patada, volver al punto muerto y rezar 3 avemarías antes de intentar el arranque final. Si te salteabas un paso, esa patada te devolvía el favor con la fuerza de una mula con problemas de ira. Se conocieron casos de tobillos rotos, tibias fracturadas y en algunos foros, gente que juraba que la moto tenía conciencia propia. La CR500 no solo te enseñaba mecánica, te enseñaba humildad, porque podías tener todo el ego del mundo. Pero una patada mal dada, y pasabas del motocross al hospital en menos de 2 segundos. La CR500 no era una moto para cualquiera. Era de esas máquinas que te ganaban respeto sin decir una palabra. Si alguien te veía arrancarla y no salir volando, te miraba diferente. Respeto instantáneo, como si hubieras mirado a la muerte a los ojos, y encima le hubieras guiñado el ojo. En los 80 y 90, cuando el motocross era pura testosterona mezclada con aceite 2T, las pistas estaban llenas de gladiadores modernos. Y ahí, en medio del caos, reinaban las 500 cc de 2 tiempos, motos que no sabían de sutileza ni de seguridad, solo de potencia bruta. Era una era donde los fabricantes competían por ver quién lograba el motor más salvaje, aunque el piloto terminara en el hospital. En las pistas de motocross, la CR500 se enfrentaba a rivales legendarias. La Kawasaki KX500, su eterna enemiga. La Yamaha XZ490, que parecía más una granada con ruedas, y la Husqvarna WR500, la sueca dura que venía del frío con ganas de sangre. Todas compartían la misma filosofía, más cilindrada, más locura, menos control. Pero la CR500 tenía algo distinto. Era un demonio, sí, pero un demonio con modales.
Mientras la KX500 te lanzaba la potencia como una granada en la cara, la Honda lo hacía con una furia más progresiva, como si primero te avisara: ¿estás listo? Y si no lo estabas, bueno, era tu problema. Su entrega de potencia, aunque salvaje, era más lineal, dentro de lo que puede llamarse lineal cuando tenés un misil entre las piernas. El motor Honda, con su refinada carburación Keihin, su culata mejor diseñada y su chasis de acero de doble cuna, lograba un equilibrio entre brutalidad y control que ninguna otra podía igualar. La Honda tenía ese refinamiento japonés, ese aire de superioridad técnica. Era la única capaz de darte miedo y placer al mismo tiempo, y por eso muchos pilotos de enduro, desierto y hill climb la eligieron como su arma definitiva. En carreras de arena o subidas imposibles, la CR500 no solo competía, dominaba. Su potencia le permitía subir donde otras se quedaban patinando, y su fiabilidad la convertía en una compañera de batalla más que en una simple moto. Por eso, mientras otras se rompían o te rompían, la CR500 se ganaba algo más que respeto. Se ganaba un lugar en la historia, como la moto que separaba a los hombres de los que simplemente decían que sabían andar en moto. Pero todo lo bueno y lo mortal llega a su fin. El mundo cambió y con él las reglas del juego. A finales de los 90, las normas de ruido, contaminación y seguridad empezaron a apretar el cuello de las bestias de dos tiempos. De pronto, esos motores que olían a gloria y aceite quemado se convirtieron en los villanos del medio ambiente. Ya no eran símbolo de libertad, sino de humo azul y multas verdes. Europa empezó con las regulaciones de emisiones. Estados Unidos siguió el juego. Y Japón, que había sido el paraíso de los motores de dos tiempos, tuvo que aceptar que esa música metálica, ese bra bra que te hacía vibrar el alma, ya no sonaba bien en los oídos del progreso. El ruido se volvió un problema, el humo una ofensa y la diversión un pecado. En el año 2001, Honda dijo adiós a la CR500. Fue un funeral sin lágrimas, pero con olor a mezcla. Su última versión, la CR500R, fue el canto del cisne. Chasis de aluminio, suspensión Showa completamente ajustable, frenos mejorados y un motor tan rabioso como siempre. Honda intentó darle una despedida digna, una evolución final, pero sabían que el reloj ya marcaba el fin de una era. Las nuevas generaciones pedían algo diferente, más control, más tecnología, menos sustos, y así llegaron las cuatro tiempos. Motos como la CRF 450R, más suaves, más lineales, con válvulas, inyección y toda esa modernidad que te hace sentir seguro y un poquito menos vivo. El cambio fue inevitable. Los cuatro tiempos ofrecían un par motor más predecible, más facilidad para el mantenimiento en largas distancias y, sobre todo, cumplían con las malditas normas de emisiones. Las carreras se adaptaron, las revistas aplaudieron y los románticos lloraron en silencio, abrazando sus viejas CR500 cubiertas de polvo. Era el fin de una era, la era donde los hombres tenían bigote, olor a mezcla y miedo en los ojos cada vez que daban arranque. Una época donde el peligro no se medía en sensores, sino en cicatrices. Y aunque el mundo ganó en seguridad, perdió algo que nunca más volvió. Esa sensación de estar vivo porque la moto intentaba matarte. No era perfecta, pero era real. Y eso ya no existe. Y si quieres conocer otras motos peligrosas, haz clic en este video.